Un saludo para todos y sean muy bienvenidos a una nueva entrega del Dominguero, el programa semanal de Vida Coherente, Sociedad Civil. Bueno, nos quedaba la segunda parte de la era de la sintergia y estuve pensando toda la semana cómo la iba a presentar. Resulta que nosotros, una de las actividades de Vida Coherente es lo que llamamos el reto de 30 días en coherencia sostenida, pero avanzado. Y el reto avanzado, sinceramente, tiene temas que por ahí no se entienden a la primera. En este programa trato de traer temas que sí, que sí se entiendan enseguida, ¿no? Así que me estuve debatiendo toda la semana hasta que el viernes pasado, cuando me dispuse a sentarme a estudiar, como es mi costumbre, encontré que una compañera de Vida Coherente me compartió una experiencia muy fuera de lo común, de esas que están más allá de las palabras. Cada día me convenzo más que son las vivencias directas con las que uno logra comprender bien algo, concebir algo. O sea, saber cómo se hace o saber cómo funciona no alcanza, hay que hacerlo. Entonces dije, acá está la solución. Aquí mismo está la solución porque con un ejemplo las cosas se entienden mucho más. Bueno, les voy a leer la primera parte de lo que compartió esta compañera conmigo. Luego vamos a hacer una explicación de eso y luego la segunda parte. Dice esta estimada compañera, mi intención era llegar al proceso de percepción del campo de información. ¿Se acuerdan lo que Jacobo Grinberg le decía látiz? Ella quería lograr entender el proceso de cómo se transforma esa experiencia en percepción y cómo es que le otorgo cualidades como forma, textura, color. Y el mismo Grinberg había dicho, el mismo Jacobo había dicho, no tengo acceso al proceso. O sea que la primera impresión es que estaba apuntando muy alto, pero está bien, está bien. O sea, uno tiene que enfocarse, uno tiene que dirigir acá, de acá, el enfoque realmente a lo máximo. Grinberg mismo había dicho, no tengo acceso al proceso. No sabemos cómo es el proceso porque no tengo... Pero después agrega en otra parte de su exposición sobre la teoría de la sintergia, agrega que sí se puede hacer. O sea, como que él dice, yo no tengo acceso al proceso todavía, pero sí se puede tener acceso. Y esta compañera, obviamente, quiso empezar. De paso, hace 30 años que dijo esto. Algo, la humanidad avanzó y ahora tenemos otras herramientas
Continúo leyendo. Creo que logré aquietar la mente por una milésima de segundo, así me contó. Pero fue tan profundo, tan calmo, tan perfecto, que aún no lo puedo creer. Eso que experimentó es un lugar atemporal. Cuando estuvo ahí le pareció mucho tiempo, cuando regresó le pareció una milésima de segundo. Luego de haber tenido esa experiencia de quietud perfecta, de calma, comencé a ver imágenes de rostros de gente que nunca había visto. Así como una ametralladora de imágenes, tac, 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 tac. Es como si algo me quería bloquear ese microespacio que había encontrado mi verdadero yo y me tapó con imágenes al azar, con caras de personas, nunca lo olvidaré, y agrega, es tan difícil de explicar porque fue tanto en tan poco tiempo. Bueno, hay muchas cosas aquí, muchas. Lo primero que le dije es que esas vivencias se dan en un ámbito que no es un ámbito verbal. La conciencia no habla con palabras. Entonces, tratar de explicarlo con palabras es hasta frustrante. Se quedó tranquila porque no es fácil, no podía en realidad explicarlo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que cuando llegó a esa quietud perfecta, empezaron a aparecer imágenes. Bueno, yo estoy seguro que nuestro falso yo, el ego cerebral, con su gigantesco inconsciente, siempre nos intenta distraer con algo. Y en este caso puso imágenes de personas que nunca había visto. Trató de distraerla de esa experiencia sublime, maravillosa. Lo que pasa que este inconsciente que tenemos en el cerebro es una gigantesca base de datos y es como una entidad separada porque nosotros no sabemos lo que pasa ahí adentro. No sabemos las decisiones que va a tomar el inconsciente, no sabemos las reacciones que va a tener el inconsciente, no sabemos si la misma estructura del inconsciente es peligrosa para mí o para los otros. Por eso es que tenemos que tener tanta atención y observar ese proceso en las meditaciones donde hacemos pasar los pensamientos cerebrales y les pedimos que pasen, que pasen. Que pasen tranquilos, que ahora no los podemos atender, pero que pasen. Cuanto más libres estamos de los pensamientos y de las emociones reactivas y de las imágenes cerebrales, más para este tema estamos más protegidos. Y vamos a llegar más lejos en la experiencia con la conciencia pura. Lo que tuvo esta compañera fue una experiencia de conciencia pura. Y ese sería un gran objetivo para cualquiera de nosotros.
Yo lo expliqué muchas veces, no lo voy a explicar otra vez, pero durante toda nuestra vida, ese inconsciente acumula 11 millones de bits por segundo. Es impresionante, es súper gigantesco. Y la pequeñita conciencia que maneja el cerebro, la pequeñita conciencia que tiene el ego, solamente 50 bits por segundo. O sea que la mayoría de la información de nuestra vida está en el ámbito inconsciente. No es como decía Freud, que mandamos al inconsciente solo lo que no nos gusta. Ahí hay de todo, de todo. Cuando estamos atendiendo algo, pasan millones de cosas alrededor, miles de millones, sonidos, movimientos, cosas que no conocemos, cosas que no les prestamos atención. Todo eso va al inconsciente, todo eso va al inconsciente. Y esa pequeñita conciencia no nos sirve para decidir, porque la decisión ya se tomó hace rato desde el inconsciente, nos empuja, decimos una cosa que después nos arrepentimos, o hacemos alguna cosa que después nos arrepentimos y sentimos culpa, y no fuimos nosotros, fue el inconsciente, una entidad totalmente separada. No sabemos ni qué se está cocinando en esa cosa gigantesca que tenemos y que se llama inconsciente. Cuando pasa por la microconciencia cerebral, la señal nos hace creer que nosotros dijimos eso o que nosotros actuamos mal y no. Así que fuera culpas y fuera culpar a los otros. Nadie tiene culpas aquí. Les voy a leer una frase ahora de Jacobo Grinberg directa. Únicamente cuando nos mimeticemos con la latis, o sea, cuando seamos uno con el gran campo de información, nosotros le decimos campo unificado, ¿se acuerdan? Erwin Laszlo le dice campo akáshico y Erwin Laszlo dice el ser humano tiene la posibilidad de conectarse a una banda ancha de información. O sea, ser uno. En realidad todo está conectado con todo, ya lo sabemos. Pero en esta experiencia tenemos que tratar de ser uno con ese campo de información. Bueno, cuando logremos eso, estaremos en posibilidad de percibir la realidad tal como existe y tal como es en sí. O sea que viviendo desde la conciencia, esta posibilidad se encuentra a nuestro alcance. Pero, dice Grinberg, pero depende del logro de un desarrollo individual o también ayudado por un grupo encaminado a actualizar la conciencia de unidad. ¿Qué es la conciencia de unidad? Bueno, todo está conectado con todo, todo es uno, pero eso lo tenemos escondido, eso hay que activarlo. O sea, en la medida que activemos la conciencia de unidad y sepamos que todo está conectado con todo, sintamos eso, entonces no nos va a costar para nada llegar a ese lugar que llegó esta compañera y no nos va a costar para nada la manifestación. O sea, la experiencia que tuvo esta compañera se llama conciencia pura.
No tiene nada que ver con la manifestación. Nosotros tenemos meditaciones para manifestar. Es muy diferente. La manifestación es un intercambio de energía con ese campo de información y finalmente es una síntesis de esa energía. Eso se puede hacer. Pero tener la experiencia de la conciencia pura, llegar a la conciencia de unidad, eso ya es un desarrollo. Eso ya es algo que se consigue trabajándolo. Bueno, la teoría sintérgica. Vamos a hablar de el origen, cómo empezó. Jacobo Grinberg, en un momento de su experiencia como neuropsicólogo, se percató que todas nuestras experiencias, todas, son un intercambio de energías con ese campo de información y con las energías que cada uno de nosotros envía. Con eso perturbamos el campo de información que luego nos devuelve la información necesaria para manifestar. Pero en realidad todas nuestras experiencias son así. La percepción es así. Entonces, si hay uno solo de los dos, no hay experiencia. Si está el campo de información solo o un individuo solo, si falta uno de los dos, no hay experiencia. Así que todas las experiencias son subjetivas. ¿En qué sentido? En que no se perciben de la misma manera entre un individuo y otro individuo. Lo doloroso de un dolor es subjetivo y es diferente entre una persona y otra. Así nació la teoría sintérgica, que significa síntesis de energías. Entonces, como el campo de información, la látiz, es un sistema holográfico, hoy diríamos holodinámico, donde todos los puntos, elementos de ese sistema contienen la información de la totalidad y del resto de los elementos. Esos elementos más tarde son los que nos hacen aparecer una imagen delante nuestra. Y luego vienen, o sea, cuando no, en el campo de información está toda la información, pero no se puede apreciar allí. Las características que vemos en las cosas, colores, formas, texturas, eso lo vamos poniendo nosotros. Y vuelvo a repetir, no todos vemos los mismos colores, no todos tenemos la misma reacción ante la misma información. O sea que cuando descodificamos la información que nos manda el campo, nuestra propia estructura y organización cerebral pone las características y surgen las cualidades, luz, sonido, colores, ¿eh? Cualidades que son familiares. Por eso vemos similar, porque yo creo que en el campo de información hay una circunscripción que pertenece a la raza humana y además la estructura cerebral es similar en todos, así que vemos similar, pero no igual.
no igual. Tenemos una estructura similar, pero no idéntica. De allí que vemos más o menos lo mismo, pero no significa lo mismo entre un individuo y otro individuo. Ahora, cada punto de información del campo tiene muchísima más información que la que cada uno de nosotros puede descodificar. Escuchen esto, cada punto del campo de información tiene mucha más información que la que nosotros podemos descodificar. Tiene más posibilidades de descodificación que las del campo neuronal de cada individuo, que la conciencia circunscrita de cada individuo. Así que dependerá del funcionamiento neuronal. Los neurocientíficos solo hablan del cerebro, pero hay neuronas y hay conjuntos de neuronas cerebrales en otros lugares del cuerpo. Escuchen esto, dependerá del funcionamiento neuronal, la capacidad de descodificación. Y este funcionamiento a su vez, ahora sí escuchen muy bien, está determinado y determina el nivel de conciencia en el cual funcionamos. Por lo tanto, es el nivel de conciencia de cada quien el que determina 100% la realidad que cada uno percibe y que logra concebir. No todos perciben lo mismo. Ahora, yo siempre fui enemigo de los niveles de conciencia. ¿Cómo vamos a compatibilizar esto? Porque hace años que estoy diciendo que la conciencia es una sola, que no hay jerarquías, que no hay niveles. Bueno, quiero decirles que estos niveles de conciencia solo aplican en esta realidad, en esta frecuencia de realidad, en ningún otro lugar del universo o del cosmos. Y hasta donde sabemos, o sea, no podemos saber si otra raza, pero funcionan solo con la raza humana. ¿Ya? Entonces, sí, la conciencia es una sola. La conciencia no tiene niveles. La conciencia no tiene jerarquías. Es cierto. O sea, desde el punto de vista de la conciencia hacia nosotros, no hay niveles. Pero dice Grinberg, el humano delimita, ¿se acuerdan del pensamiento analítico? Separa y focaliza. Y de allí resultan los niveles. Así que del funcionamiento individual depende el acceso a los diferentes niveles de conciencia. Él los llama orbitales de conciencia. Este acceso es en realidad una transformación conceptual, por lo que los niveles de la conciencia dependen de la percepción del observador y de su identificación. Por ejemplo, siempre los ejemplos aclaran todo. Si un observador es capaz de identificar su campo neuronal o conciencia circunscrita, como lo decimos nosotros, ¿se acuerdan que en las neuronas está asentada la conciencia? Entonces logra identificar su conciencia circunscrita con la estructura básica del campo de información, con la látiz, alcanzará la conciencia de unidad, alcanzará
la experiencia de la conciencia pura manifestará todo lo que quiera. O sea, va a tener desde la humanidad va a tener un nivel de conciencia altísimo, coherente. Grinberg diría de alta sintergia, porque el proceso se cumple perfectamente bien. En cambio, otro observador que lo que hace es identificar su conciencia, su campo neuronal, con el cuerpo orgánico, va a tener un nivel de conciencia corporal. Es algo muy materialista, aunque todo es conciencia, es una postura y es un nivel muy materialista. Se identifica con lo corporal, no se identifica con la conciencia, con lo corporal. No es solamente un nivel de conciencia bajo, sino que es incoherente con el proceso conciencial. Entonces decía Grinberg, este es el olvido primigenio, porque cambiamos la materia por conciencia. No, Jacobo, no fue ningún olvido, lamento decirte. No nos olvidamos de nada, fue otra cosa. Y yo sé por qué él no lo aceptaba. No aceptaba esto de la intervención. Entonces, una cosa es una postura materialista y otra cosa es una postura conciencial. Me identifico con el campo de información, que es la conciencia también, o me identifico con el cuerpo. Son dos maneras totalmente distintas. Son dos niveles de conciencia totalmente distintos. Entonces, agrega Grinberg, cada uno tiene su territorio perceptual. Entonces yo, como profesor, a veces me pregunto, ¿por qué esta persona no puede entender esto que es tan simple? Y no hay que hacer acepción de personas ni diferencias. No es su culpa. No lo puede entender porque lo que yo le estoy diciendo está fuera de su territorio perceptual. Tiene que llegar ahí. Una vez que llegue ahí, lo va a entender. Tiene que vivirlo para poder entenderlo. Por eso hacemos tantos retos de 30 días en coherencia sostenida. Por eso enseñamos a meditar, a estar en el espacio de la conciencia, porque hay que llegar a un territorio perceptual alto para entender estas cosas. No tiene nada que ver con superioridades esto. Una persona con un nivel de conciencia alto, cercano al campo de información, no es superior. No. Tengan cuidado con eso. No es superior, es una cuestión de tiempo y el tiempo es relativo y cada cual tiene su tiempo. Todos tienen tiempos diferentes. Va a llegar en otro momento, pero va a llegar. Así que no hay nada de superioridades aquí. Y esto sucede aquí. Salimos de aquí y desde el punto de vista de la conciencia, no hay jerarquías, no hay niveles y todos somos idénticos. Y somos uno además. Pero es muy interesante esto del territorio de realidad perceptual. Así que las cualidades, las características de la conciencia solo pueden ser conocidas a través de una vivencia directa
Y esto es porque pertenecen y se sitúan en un eje de desarrollo evolutivo, otro elemento nuevo para mí. Estoy aprendiendo mucho. Y las cosas hasta que uno no las encuentra, no las aprende. Yo ya había leído sobre esto en Teilhard de Chardin, pero no lo había asociado para nada con Greenberg. Entonces, esas características de la conciencia que se pueden percibir a través de una vivencia directa como la que tuvo nuestra compañera, están situadas en un eje de desarrollo evolutivo al cual uno debe pertenecer y en el que se requiere estar para poder tener acceso a la vivencia de las características correspondientes de la conciencia. Y como somos humanos, para poder elevar nuestro nivel de conciencia. Este eje evolutivo posee una dirección. Y dice el mismo Jacobo Greenberg, fue magistralmente explicada por Teilhard de Chardin con los conceptos de complejidad creciente, centralidad, y según este pensador, existe un punto que le llama punto omega, que oficia como de atractor, como un imán que nos jala hacia la evolución. Famosísimo el punto omega de Teilhard de Chardin. Y el extraño atractor que no es de Teilhard es de Terence McKenna, pero no importa. Es la fuerza que nos impulsa a evolucionar y no a diluirnos en el caos de la entropía. Hay una fuerza que se llama entropía, que tiende a desordenar, que tiende a someternos al caos, pero hay una fuerza contraria que es evolutiva. Y esa fuerza contraria está en la conciencia. Jacobo Greenberg dice que está en el campo de información. También. Lo que pasa es que el campo de información, la látiz, no es el último nivel de la conciencia. Y esto que quede muy claro porque Greenberg también lo dice. No vayan a pensar que la látiz es el último nivel. No, hay un nivel más allá. Nosotros le llamamos conciencia absoluta. Nosotros creemos que toda la conciencia absoluta, que es omniabarcante, que está en todos lados, que te traspasa, que está en cada punto, es la que te jala en ese eje evolutivo para hacer las cosas cada vez mejor, más coherentes. ¿Ok? O sea, Teilhard de Chardin lo llamaba punto omega, como si hubiera un agujero negro en la conciencia que nos succiona. Yo creo que es toda la conciencia absoluta la que nos pone en ese eje evolutivo y nos succiona ¿a qué? A mejorar, a estar cada vez mejores. Y si no, vean las experiencias de las personas que han participado de los retos de coherencia sostenida. Están cada vez mejor. A veces hay unos bajones porque se mueve la energía y al moverse la energía salen cosas que ni sabíamos que estaban allí y hay que trabajarlas, hay que gestionarlas. Entonces por un par de semanas por allí las personas tienen
más problemas de los que tenían. Pero ya las 2 semanas que quedan, ahí se empieza a solucionar todo. Tac, 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 tac. Y finalmente, todos los retos de 30 días de coherencia sostenida terminan bien. Yo estoy muy contento con este reto avanzado, porque no solo va a terminar bien, sino que me están entendiendo todo, están estudiando por su parte, por su lado, y eso me pone muy, muy contento. Así que el olvido del que hablaba Grimberg, cambiar la materia por la conciencia, el materialismo, no fue un olvido, fue una intervención que nos impusieron hace miles de años, en la prehistoria. Y por esto es que no entendemos el proceso de percepción, no por un olvido, sino por una intervención. Nosotros ya saben cómo la conocimos, pero esto también lo conocían las líneas chamánicas muy antiguas. Y como Grimberg era amigo de Castaneda, y Castaneda hablaba de esto, de que somos una humanidad, una raza intervenida, a veces no entiendo cómo nunca lo menciona o no lo toma en cuenta. Lo que pasa es que en esa época esto era cosa de chamanes. O sea, no tenía o no estaba dentro de la ciencia, vamos a decir así. Esto recién estuvo en la ciencia en el 2013, con el descubrimiento famoso del astrobiólogo Maxim Makukov y del matemático Vladimir Sherback. Si ustedes leyeran una copia del original de esa investigación, no tendrían ninguna duda. Fácil de entender, súper detallada, no tendrían ninguna duda de que nos injertaron un código numérico. Y ese código numérico son algoritmos informáticos. Y los algoritmos son un conjunto de órdenes para lograr un objetivo, que en este caso es el materialismo. Así que no fue un olvido por el cual cambiamos la conciencia por la materia. No, fue una intervención. Bueno, le voy a leer el final del testimonio de esta compañera para que no se queden con la duda. Y luego vamos a hablar un poquito de esta intervención, porque no solamente nosotros, como les dije, sino las grandes líneas chamánicas, siempre lo tomaron en cuenta para su vida. Así termina el testimonio de esta compañera. Por primera vez, dice, logré sentir como el ego era un algo diferente a mí, como un guardián que custodia mi esencia, mi verdadero yo. Fue frustrante ese momento porque llegué tan cerca y luego me alejaron. En realidad se asustó, me parece, por estas imágenes, una lluvia de imágenes, y dejó todo, ¿no? O se distrajo, no necesariamente se asustó, se distrajo. Allí donde llegué sí que era yo. Sentí por primera vez que era ese algo que es eterno. El ego no es eterno. Morimos y se termina el ego. Bueno, finalmente quedamos en que lo va a seguir intentando.
va a seguir focalizando su intención allí, pero llegado el momento le va a dar órdenes, está en su derecho, para que esas imágenes se vayan, sigan su camino. Son mandadas por un usurpador que se hace pasar por nuestro yo, pero no es nuestro yo. Ni siquiera es nuestro tipo de mente. El ego ni siquiera es nuestro tipo de mente. Nos dieron su mente, decía Carlos Castaneda. Nos dieron su mente. Y yo no estoy de acuerdo en todo con Carlos Castaneda porque Carlos Castaneda es una mezcla de novela y verdades y, bueno, no estoy de acuerdo en todo. Y esto lo estudié muy bien porque leí toda la obra de punta a punta. Todos los libros, toda la obra, no la leí, la estudié. Así que tiene cosas que no estoy de acuerdo. Pero en esto de la intervención, debo aceptar que es la mejor descripción de la intervención de la raza humana, la de Castaneda. La mejor. Vuelvo a repetir, ¿por qué Grinberg no la tomaba en cuenta? Bueno, no pertenecía todavía a ese ámbito científico. Y miren que conocí otras historias de la intervención, no una sola, varias más, y esta es la mejor. Bueno, ¿cuáles conocí? Esta es de los yaquis del norte de México. Están la nación Quero también, más al sur. Pero están los mayas. Los mayas sabían que somos una raza intervenida. Los mismos mayas. Lo que nos quedó de ellos. Hasta el famoso Popol Vuh cuenta la intervención. De una manera muy precaria, pero la cuenta. Cuando finalmente terminaron el modelo de hombre que querían, y lo querían para ser adorados nada más. ¿Quién nos va a adorar si no hacemos eso? Pero terminaron el modelo que les gustaba y resulta que ese hombre empezó a saber tanto como ellos, veía tanto como ellos, tenía las mismas facultades que ellos. Entonces se asustaron, dijeron, no, nos pasamos de vuelta, hicimos algo demasiado bueno. Así que mandaron una neblina desde el cielo que nubló los ojos de esos humanos creados por los dioses y solamente les permitió ver lo que está ahí cerca y a escuchar lo que está ahí cerca y a saber lo que está cerca. Nos intervinieron de alguna manera, nos limitaron de alguna manera. Popol Vuh lo cuenta así. Pero es una historia de la intervención, aunque precaria, dice que los dioses hicieron eso con nosotros. Y no están para nada equivocados. Hasta donde yo sé, y esto no es, o sea, modestia aparte acá, lo que es. Y hasta donde yo sé, los chamanes antiguos y vida coherente, los chamanes antiguos por tradición, vida coherente por estudio científico, en este momento son los que toman en cuenta la intervención del ser humano, nadie más, como si no existiera. Y
Es una investigación que nunca se refutó, que está allí. ¿Por qué no la toman en cuenta? ¿Por qué? Porque no quieren aceptar de que nos limitaron. Yo no entiendo por qué. Pero no conozco a otros que tomen en cuenta esto. ¿Para qué? Para trabajar. Hay que tener en cuenta para trabajar que nuestro ADN está intervenido y que tenemos miles de años de programación. Hay que tenerlo en cuenta. Si no falta algo, si no estamos incompletos, nosotros estamos así. Que podemos superarlo, podemos superarlo. Que nos podemos poner por encima de eso, nos podemos poner. Que en algún momento vamos a poder manifestar el cambio, también es posible. Pero en este momento seguimos siendo una raza intervenida y programada. Todo alrededor del materialismo, todo. A las órdenes para el que quiera el original, una copia del original de Maxim Makukov y Vladimir Servak, porque para trabajar, para los que hacen terapia, es fundamental tenerlo en cuenta. Todos los chamanes eran sanadores, nosotros no nos consideramos sanadores, apelamos a la autosanación. Pero los chamanes que eran sanadores tenían muy en cuenta esto. Y en cuanto a sanación, parece que les iba bien. Así que ahora, sabiendo esto, escuchen lo que les voy a decir. Con todo respeto se los digo. Con todo respeto. Pero sabiendo esto, no se libera el que no quiere. Porque esta intervención y las programaciones fueron hechas para esclavizarnos. Seguimos esclavizados. No con grilletes, no con cadenas, pero con el dinero y con el materialismo seguimos esclavizados. Pero ahora lo sabemos. Yo creo que no se suponía que lo supieran. Nos contaron todo al revés, mentira sobre mentira, mentira sobre mentira. Pero lo supimos. Así que ahora, como lo sabemos, no se libera el que no quiere. Liberarse puede. El camino está. Los podemos orientar. En la parte 1 de este dominguero yo había dicho que iba a leer unos puntos para que sepamos de qué sirve todo esto de la sintergia. Ustedes tienen que preguntar dos cosas. Primero les voy a decir, no acepten nada a la primera, no crean en nada ni en nadie. Eso es un error. Aceptar las cosas a la primera es un error. Escuchen, anoten e investiguen. Y luego vuelvan e intercambien ideas. Pero no acepten a la primera. Eso se llama pensamiento crítico. Eso no es falta de respeto. Eso no es nada negativo. Es un método creado por la escuela de Frankfurt. Especialmente tuvo dos épocas. En la segunda época con Jürgen Habermas. El método crítico es fundamental. ¿Cómo van a aceptar las cosas a la primera? Lo que dice él. Y entonces, como me da flojera ir a buscar, bueno, acepto lo que me dice. Así no van a llegar nunca. Así que yo hago dos preguntas. Primero, ¿dónde está la fundamentación que la quiero ir a ver? Esta afirmación que tú me estás haciendo, ¿en qué se fundamenta?
¿Quién la comprobó? Porque yo quiero ir a ver. Esa es la primera pregunta que hago. Y la segunda pregunta que hago, ¿de qué me ayuda esto? O sea, ¿significa alguna ayuda para mí esto? ¿Me facilita el trabajo conciencial? No, no lo facilita. Entonces, ¿para qué lo quiero? Si estamos acá para elevar el nivel de conciencia, para hacer el trabajo conciencial. Lo que tú me estás diciendo es una ociosidad, una curiosidad. A mí no me interesan las curiosidades, sinceramente. Entonces, ¿dónde está la fundamentación que la quiero ir a ver? ¿Y para qué nos ayuda? Las dos preguntas me las pueden hacer las veces que quieran y las dos preguntas van a ser respondidas satisfactoriamente, porque en vida coherente no existe ni una sola afirmación que no esté fundamentada y no hay temas inútiles para nada. Así que no me crean, a mí no me crean, pregunten, ¿sí? Pregunten. Yo les digo dónde buscar. Vayan por ustedes mismos. Y después les digo para qué sirve. No me crean. Pero no me crean a mí y no le crean a nadie. Porque hay tanta porquería, tanta mentira. Mentiras sobre mentiras. Mentiras sobre mentiras. Y no se pierdan el sábado que viene a Yugar y Puyol con un tema impresionante y vamos a ver que somos una raza que vivió en la mentira absoluta. Y nos siguen mintiendo y creen que somos tontos y niños y nos siguen mintiendo y nosotros sí, sí, sí. Y sí, sí, debe ser, porque si lo dice este que sabe, debe ser. Nada, nada. A ver, ¿de dónde lo sacaste? Quiero la prueba empírica, a ver. ¿No tienes la prueba empírica? Dame la matemática. Ah, ¿no la tienes? Bueno, un vestigio, aunque sea. Nada, no tienen nada. Ocurrencias, inventos. No tienen nada. Parece que se frenó la transmisión. A ver, ¿se frenó la transmisión? Alguien que me diga si me escucha y si me ve. Ah, todo bien, todo bien, todo bien. Muchas gracias, muchas gracias. Entra uno, 3 minutos para terminar. ¿De qué trata el tema? Está bien. Después lo ven diferido, señor. Bueno, algunos puntos. Dije que iba a leer 15 puntos en la primera parte. Estuve sacando algunos que son muy específicos del reto de 30 días, son 10 puntos de para qué sirve todo esto. Primero les digo, sin la sintergia, sin la síntesis de energía, no habría nada, ni percepción ni manifestación alguna. Con esto también podemos alcanzar la conciencia de unidad, experimentar esa quietud, como nuestra compañera en meditación, o sea, tener la experiencia de la conciencia pura y subir el nivel de conciencia, que desde la raza humana aplica.
A medida que nos identificamos con los elementos que componen la síntesis energética, vamos avanzando. ¿En qué nos ayuda entonces? Primero, nos ayuda a mejorar todos los procesos concienciales, todos, incluyendo elevar el nivel de nuestra conciencia. Pero elevar el nivel en el sentido que lo dijimos, ¿no? La conciencia es una sola, no tiene jerarquías, no tiene niveles, pero el ser humano lo que hace es delimitar, separar, focalizar y genera niveles. Genera niveles. Territorios de percepción. Orbitales de conciencia, así lo llamo. Segundo, nos recuerda que toda manifestación se realiza a través de un intercambio. Doy, recibo. Doy y recibo. Doy y recibo. Si no, no pasa nada. Si no doy, no recibo, no pasa nada. O sea, el proceso es así, es como automático. Ustedes si quieren no den, pues no reciben. Así de fácil. Tercero, si solamente le doy a una persona, le doy y no recibo nada, estoy afectando negativamente a esa persona. Esa persona no va a subir de nivel de conciencia, no se va a dar cuenta, le estoy arruinando la vida. Tu bondad me mata, ¿se acuerdan? Cuarto, deja en evidencia las contradicciones de la pequeña mente egoica. Hay muchas contradicciones. Si nuestro cerebro construyera una imagen invertida, como nos hicieron creer, o sea, una fotografía, veríamos un mundo de 2 dimensiones. Y no vemos un mundo de 2 dimensiones. Y la explicación de por qué vemos un mundo de 3 dimensiones, no hay ninguna satisfactoria. Hay hipótesis. Ninguna satisfactoria. Porque no es así el proceso de percepción. Quinto, acá podemos ver en todo esto de la sintergia 2 cosas que son contrarias. Y que en la primera parte dije que había una que no conocíamos. La conciencia colectiva, que esa sí la conocíamos porque está demostrada desde 1998, y el ego colectivo, que no lo voy a explicar otra vez, pero son 2 cosas contrarias. Hay un ego colectivo. Sexto, presenta las características de la verdadera realidad que el cerebro no puede entender. Hay cosas que el cerebro no puede entender. Recordemos que toda la neurociencia dice que el cerebro nos entrega un modelo de realidad, una simulación de realidad que puede gestionar. Séptimo, reafirma que no existe la materia, que no hay objetos, son todos procesos. Ustedes no son la misma persona que ayer y mañana no van a ser la misma persona que hoy. Ustedes no pueden decir yo soy así, no, tú no eres de ninguna manera, tú estás siendo, eres un proceso, no eres una cosa terminada. Lo mismo pasa con cualquier objeto. Esto está hoy, mañana se rompe, hay que tirarlo y cambiarlo, es lo que se hace hoy. No es una cosa estática, está en constante proceso, claro, no lo vemos, hay que ir a nivel molecular, subatómico, ahí van a ver todo el movimiento.
todo el impresionante movimiento que hay. Todo es proceso, no objeto. Decía Greenberg, aunque el resultado de la percepción es muy real e interactuamos con él, no deja de ser pura conciencia. Y de ahí ya sabemos que, como decía también Erwin Laszlo, todas las cosas tienen conciencia, incluso las cosas que le decimos que no tienen vida, ¿no? Todo tiene conciencia porque todo sale de una síntesis de energía conciencial, de dos energías concienciales. Así que todo es conciencia. El penúltimo, al incorporar el proceso de sintergia a nuestra vida, debemos tener en cuenta dos términos iguales, dos palabras iguales, pero que no significan lo mismo. Cuando uno está manifestando, no se puede poner como el observador pasivo. Cuando uno está manifestando, se tiene que poner como la conciencia manifestadora activa. Pero también hablamos de la autoobservación. O sea, el observador que se autoobserva, eso está muy bien, eso ayuda mucho. Pero en el proceso de manifestación no. Hay que distinguir bien eso. Y finalmente, la manera más adecuada para evitar el desequilibrio o cualquier tipo de error en este camino es perseverar en la coherencia sostenida, y esto se logra con meditación y también con actividades grupales. Voy a terminar leyéndoles lo que dice Castaneda de la intervención, parafraseando a don Juan Matus en el libro El lado activo del infinito. Y van a entender por qué pienso que es la mejor definición de la intervención. Ellos, no vamos a decir nombres, vamos a decir ellos, dice don Juan, nos otorgaron la codicia, la mezquindad, la cobardía, lo que nos hace complacientes, rutinarios y egomaníacos. Entonces, impactado, Carlos Castaneda dice que le preguntó a don Juan, ¿pero de qué manera hacen esto, don Juan? En cierto modo enojado por estas afirmaciones. ¿Susurran todo esto en nuestros oídos? Porque hay algunos que piensan que sí. No, dice don Juan, no lo hacen de esa manera. Eso es una idiotez. Lo que me gusta de don Juan que era muy directo. Eso es una idiotez. Son infinitamente más eficaces y organizados para mantenernos obedientes, dóciles y débiles. Esos que nos intervinieron se involucraron en una maniobra estupenda. Claro, estupenda desde el punto de vista del estratega, horrible desde el punto de vista del que la sufre. Nos dieron su mente. ¿Me escuchas bien, Carlos? Nos dieron su mente, que se vuelve nuestra mente. Y esa mente es barroca, contradictoria, mórbida, llena de miedo a ser descubierta en cualquier momento, como estamos haciendo ahora.
nosotros sabemos que lo que hicieron fue insertarnos un código, ¿verdad? Numérico, pero don Juan lo explicó de esa manera y me parece perfecto. Esto que está explicando don Juan es la mejor definición, además, de ego que leí en mi vida. Todo lo que lean ahí es una descripción del ego. La mente de ellos es egoica. Y esa fue la mente que nos insertaron a través de un código genético numérico. Cualquier cosa a las órdenes. Pregunten y serán bienvenidos. Un abrazo cariñoso y que estén todos muy bien.